Bien, Tomás Guanipa está con nosotros, del Partido Primero Justicia, también miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo en México. En paralelo a todos estos acuerdos que se alcancen entre gobierno y oposición, corre un proceso primario que ya hay una Comisión Nacional de Primarias que tiene previsto o como recomendación celebrar estas elecciones primarias antes del primer semestre de 2023. Las garantías electorales son un tema clave porque de allí se pueden desprender el voto en el extranjero, que es uno de los puntos que con los que se han podido consultar en la Comisión Nacional de Primarias es importante, así como también la participación o no del Consejo Nacional Electoral. Tomás Guanipa decía en las últimas horas que las máquinas son de los venezolanos y que no se puede poner como una excusa de ir o no el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral, pero hay desconfianza en el árbitro electoral por algunos actores políticos. No, yo creo que hay una desconfianza y por supuesto que tiene que haber desconfianza con un órgano electoral que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de política para la inscripción de los nuevos votantes en el registro electoral permanente. Cuando yo cumplí 18 años, yo tenía plena conciencia de que había que inscribirse en el registro electoral permanente y fue una de las primeras cosas que hice cuando llegué a ser mayor de edad. Mis hijos, que hoy tienen 18 años, el menor y 20 el mayor, no saben que existe el registro electoral permanente y ninguno de sus amigos tampoco, porque en aquella época habían planes, habían programas, habían cuñas de televisión permanente que te invitaban a inscribirte. Hoy pareciera que eso es una cosa que tiene oculto el régimen para que nadie lo haga, porque saben que el voto de un joven que lo que quiere es futuro no va a votar por el pasado. Entonces, por supuesto que tienen que haber desconfianza hacia el órgano electoral, pero eso no quiere decir que tú no utilices las herramientas técnicas que son de todos los venezolanos para que puedan participar en un proceso de elección primaria. Además, entendiendo la complejidad del proceso en todo el país. En el año 2012 nosotros hicimos una elección primaria que fue exitosísima, fue la primera noticia de todos los periódicos del mundo y se utilizaron las máquinas del Consejo Nacional Electoral porque es un apoyo técnico, que por cierto abarata el costo de las primarias. Eso no quiere decir que el Consejo Nacional Electoral va a ser el órgano rector de nuestras primarias, es simplemente un apoyo al que tenemos derecho y que debemos utilizar, porque además la gente ya está acostumbrada a votar con las máquinas y en definitiva es un derecho que nosotros tenemos como venezolanos. Por lo tanto, a mí me parece que esas son discusiones que a veces se tienen porque hay quienes están buscando excusas para no participar en el proceso electoral. Y yo creo que ya eso es un tema que hemos avanzado en términos de ponernos de acuerdo sobre la necesidad de dar la pelea electoral y hacer del voto un mecanismo de protesta, un mecanismo del ciudadano de rebelarse frente a la injusticia, un mecanismo de lucha, pero también un mecanismo de transformación. Por lo tanto, no le debemos hacer el juego del régimen que lo que quiere siempre es lo siguiente, dividir a la oposición en tres, en una oposición que está cooptada, que recibe recursos de ellos, que recibe órdenes de ellos, una oposición que trata de unirse, pero que se debate entonces entre la abstención y la participación, y con esa división el gobierno termina teniendo con una minoría electoral la primera minoría del país. Con lo cual, yo creo que este proceso de elección primaria es un proceso que ha iniciado bien. Creo que la comisión que se ha designado es una comisión de altísimo nivel que permite tener garantías para todos los que quieran ser electos como candidatos de poder participar en igualdad de condiciones y que les da garantía también a todo el que quiera votar en un proceso como ese de que el proceso va a ser transparente y su voto se va a contar. Yo creo que al final hay que ir definiendo ya temas como fechas, etcétera, pero también esto va a ir un poco de la mano de los acuerdos que se puedan lograr en el marco de la negociación en México, claro. Y por eso todas estas cosas en sí mismas forman parte de una misma estrategia, de una misma lucha y de un mismo objetivo y fin, que es lograr la democracia en Venezuela. Claro, porque sin duda nadie acá puede desconocer el derecho que tiene el venezolano. Los derechos políticos no desaparecen por abandonar el territorio nacional, claro. Pero hay una realidad política de fondo. Tal vez quienes se fueron de Venezuela no se fueron contentos con quienes están en el poder. Hay un tema político de fondo en todo esto y la mesa de negociación allí puede tal vez atajarlo un poco, que es la participación de los venezolanos en el extranjero. Mira, yo creo que eso es un tema importantísimo, eso es un tema de derechos humanos, es un tema de la garantía que tiene que darle el Estado venezolano a todos sus nacionales de poder votar y tomar las decisiones cuando se elige un presidente de la República. Si hay 7 millones de venezolanos afuera y la mayoría de ellos tienen mayoría de edad, tienen derecho a votar. Y aquí hay una legislación que es absolutamente restrictiva y que existe en muy pocas partes del mundo, que es que la persona que está en otro país o el venezolano que está en otro país tiene que tener regularizado, tiene que estar regularizado un estatus
no debería ser estatus legal, porque nadie es ilegal en ninguna parte, simplemente un estatus migratorio es regular. Y eso es absolutamente inaceptable. Yo me acuerdo y cuando no asciende ni a 400.000 personas hoy ese número. No, bueno, en el caso de Colombia se han podido regularizar ya más de 1 millón, con lo cual son personas que pudieran perfectamente inscribirse en un consulado. Pero ¿qué pasa? Que los consulados están cerrados, que los consulados no funcionan y que no tienen planes ni de promoción de la inscripción. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que voten los que están afuera. Eso es todo lo que está pasando y le están cercenando un derecho humano y nosotros tenemos la obligación de luchar y de pelear para que ellos puedan votar y ojalá podamos organizar en las próximas semanas, estoy seguro va a ser así, todo un mecanismo de presión y de visibilización de millones de venezolanos en todas partes del mundo que quieren participar en un proceso electoral y formar parte de la decisión de su país, porque todos ellos se han ido huyendo de una realidad que están viviendo, de un drama terrible que tiene nombre y apellido y es el gobierno que hoy tenemos en Venezuela y que quieren volver a su país si hay un cambio. Ellos tienen que formar parte de esa decisión y nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para poderlos acompañar y que puedan participar. Pero entendiendo que es una realidad política que el Estado tal vez ponga una traba, ¿no? Bueno, claro, pero sí que nos ha puesto trabas en todo. De 100, probablemente 80 voten en contra. Inhabilitan a quienes pueden ser competitivos. Les quitan los partidos políticos a sus legítimas autoridades y a través del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro terminan entregándose a la gente que les afecta a ellos. Apresan a quien piensa distinto. Mandan al exilio a quienes están luchando por... Todas estas cosas pasan. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos rindamos y dejemos de luchar para que esa realidad cambie. Yo creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y también el venezolano que está afuera tiene una voz que decir, tiene una forma de protestar, de organizarse, porque esto tenemos que visibilizarlo. Es un tema de agenda de negociación, pero también es un tema de presión social. La amplitud de la primaria. Hay otros sectores políticos que esta semana con nosotros plantearon su disposición a acercarse a esta comisión, a ser escuchados y que piden ser tomados en cuenta porque al final también es una primaria para el ciudadano, ¿no? Yo creo que es una primaria que tiene que ser muy amplia, donde todos los que están inscritos en el registro electoral permanente puedan participar como elector y como elegible y que al final quita el argumento de que es una primaria sectaria. Yo estoy seguro... Eso incluye la Alianza Democrática, por ejemplo. Estoy seguro que quienes están comprometidos con Maduro no van a participar en esa primaria. Van a buscar cualquier excusa. Y ya los ves, todas las excusas que ponen para no participar. Pero todos aquellos que quieran un cambio de verdad van a participar en esa elección primaria y van a formar parte de esa decisión que todos vamos a tomar. Por lo tanto, no creo que nos toca a nosotros poner ningún tipo de veto. Nos toca a nosotros ser amplios y que sean ellos los que les expliquen al país, quienes no quieran participar, por qué no lo hacen. A nosotros nos toca organizar elecciones primarias abiertas, inclusivas, transparentes y que le den igualdad de oportunidades a todos. Y en ese sentido yo estoy, y mi posición es que así debe ser. Y al final cada quien dirá cuál es la decisión que quiere tomar. ¿Y de qué lado están? ¿Y el partido cómo se organiza? El partido tiene 3 candidatos, por lo menos lo estamos viendo en la calle. La verdad que lo hemos visto con una normalidad institucional absoluta. Qué bueno que en Primero Justicia haya tanta calidad de dirigentes que podamos tener distintas opciones. Y lo que tenemos es que tener un marco institucional para tomar una decisión que se va a tomar en las próximas semanas. Va a ser algo que más bien lo que va a fortalecer. En eso estamos en este momento. Lo estamos haciendo a través de mecanismos de discusión, de acuerdos, de consenso. Y lo que sí es importante es que se sepa que en Venezuela existe suficientes hombres y mujeres, y en Primero Justicia también, para asumir la responsabilidad que toque, si es que el gobierno quisiera repetir el ejemplo que bastante mal le salió, como es el caso de lo que ocurrió en Barinas a principios de este año. Bueno, hay un comentario con el que despedimos a nuestro entrevistado, nos lo envían por Instagram el usuario Ludewig1957. Así son las cosas. Ellos promovieron esta situación y ahora sus seguidores los llaman débiles y no confían. Quienes quieran violencia, que den un paso adelante y se abstengan a los resultados. Fíjate que yo creo que eso, yo no sé a quién se refiere, si se refiere a nosotros o se refiere al régimen, pero las dos cosas pasan en los dos lados. Siempre hay sectores muy radicales que tratan de demeritar, de ofender, de descalificar el esfuerzo que se está haciendo, y uno no tiene por qué hablar para ganar el aplauso del público de galería, sino para buscar una transformación real en el país, que en un momento dado tal vez no se pueda entender, pero que en el fondo es el gran reto histórico que uno tiene con Venezuela, que es buscar un cauce que permita que Venezuela pueda reencontrarse con su futuro, que pueda reencontrarse con un país que pueda tener progreso para los venezolanos y reencontrarse con un país que tenga plenas libertades para que los derechos humanos y los derechos civiles sean absolutamente garantizados. Que lo decía acá, por cierto, Leocenis García, que nadie puede decir que son
compaginan las ideas políticas, pero reconocía precisamente el trabajo de los actores en México y decían que el tiempo probablemente sea quien les reconozca el esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tomás Guanipa con nosotros del partido Primero Justicia. Hacemos una pausa y al regreso Claudio Fermín estará con nosotros en estudio.